Estás escuchando Dios puede hacerlo de nuevo, una producción de la Iglesia de la Ciudad México, solo por Radio Vida Shalom 107.7 FM. Prepárate porque tu tiempo llegó. Buenas noches, bienvenidos a un programa más de Dios puede hacerlo de nuevo, tu tiempo llegó. Estamos comenzando en esta noche de jueves 8:01, transmitiendo en vivo desde Radio Villa Shalom 107.7 FM. Gracias a Dios, ya extrañábamos estar aquí, pero bueno, ya estamos de regreso después de un día sin programa. Aquí estamos el día de hoy con toda la actitud, con la energía recargada para edificar tu vida. Así que prepárate porque Dios puede hacerlo de nuevo, tu tiempo llegó, créelo, es una declaración profética poderosa para tu vida. Y te le reiteramos que este programa es producido por la Iglesia de la Ciudad México y que se transmite todos los lunes, martes, jueves y viernes en punto de las 8 de la noche. Así que, pues ya, si ya nos has escuchado, ya sabes de qué trata el programa, y si esta es la primera vez que nos sintonizas, te reiteramos que Dios puede hacerlo nuevo. Es un programa enfocado a la iglesia cristiana, a la iglesia de Cristo, y cuyo propósito es la edificación del cuerpo a través del establecimiento de fundamentos, de temas que semana tras semana estamos tratando, estamos enseñando, buscando que sean sembrados en tu vida para que puedan dar fruto abundante y esto cambie tu manera de pensar, porque cuando cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de vivir. Y eso es lo que predicamos y ese es el propósito de Dios puede hacerlo de nuevo, tu tiempo llegó. Si tú deseas saber más acerca de la iglesia de la ciudad, te invitamos a que nos des like en Facebook, facebook.com/iglesia de la ciudad.méxico o www.iglesiadelaciudad.com.mx es la página oficial donde puedes visitarnos. Si deseas escucharnos por internet, rbshalom.weebly.com. También te invitamos a que te pongas en contacto vía WhatsApp. Ya estamos ahí sintonizando, escuchando, atentos a sus comentarios. El 5540-646691, 5540-646691 es el número de WhatsApp. O bien el teléfono en cabina, el 58674660. 58674660 es el número en cabina disponible también para que te pongas en contacto. Y bueno, como sabes, cada semana y cada día estamos hablando de un tema distinto, de un tema diferente. Aquí en Dios puede hacerlo de nuevo. Y bueno, esta semana hemos estado hablando de un tema llamado y titulado Mentalidad de Reino. Pero bueno, antes de comenzar, quiero invitarte a la Iglesia de la Ciudad. Quiero invitarte a que nos visites. Nos encontramos ubicados en la vía José López Portillo número 515. Ahí estamos, es un salón muy grande al lado de un hotel. Ahí estamos ubicados todos los domingos a las 9 y a las 12 del día. En la vía José López Portillo número 515 es la sede principal. Y bueno, si te queda un poco lejos, también tenemos una congregación en Coacalco, específicamente en Bosques del Valle, Bosque Central, esquina Bosque de Eucalipto. Ahí estamos ubicados todos los domingos a la 1 de la tarde. En el segundo piso, ahí hay una lona muy grande con los horarios. Dios puede hacerlo de nuevo. Ahí en la iglesia de la ciudad nos hacemos presentes en el Salón Reedifica. O bien también puedes acompañarnos en Linda Vista de la Ciudad de México, específicamente en la Avenida Instituto Politécnico Nacional número 5007, todos los domingos a las 6 de la tarde. Así que no hay pretexto, hay una iglesia de la ciudad siempre cerca de ti, disponible y abierta para que puedas llegar y ser edificado también. Ahí conocer al equipo y bueno, y sería de verdad un verdadero honor y un placer tenerte y recibirte con los brazos abiertos. Bueno, para comenzar el tema y comenzar el día de hoy, presento al equipo, al Dream Team. El día de hoy, como tú sabes, todos los jueves hay una alineación especial, ¿sí? A la alineación que ya conoces, siempre se añade alguien que ya forma parte de este programa. Bueno, y es el diácono Mauricio. Saludos, diácono, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, es un gusto estar nuevamente en este programa. En estos días estuve escuchándolos, ayer incluso escuchando este tema muy interesante que a veces nos hace reflexionar sobre lo que es vivir la vida cristiana.
aquí estamos para edificar a muchas gentes. Así es, gracias, diácono. A lo mejor algunas personas se preguntarán, ¿qué es eso de diácono? ¿No? Que escuchan el pastor, escuchan al apóstol. ¿Qué es eso de apóstol también, verdad? Pero bueno, quién sabe, pero diácono no es un nombre inventado, no es un nombre ahí raro que se nos ocurrió darle al ministerio. El ministerio de diácono fue un ministerio instituido por los apóstoles, sí, en la iglesia, desde la iglesia primitiva, ¿no? Cuando los apóstoles pues se dieron cuenta de que o servían las mesas y atendían a las personas o predicaban, ¿no? Entonces dijeron, vamos a instituir a ciertas personas, no cualquier persona, con algunas características especiales, con un testimonio, que el Espíritu Santo dé testimonio de ellos, etcétera, etcétera, de tal manera que ellos sean los que nos ayuden a atender a las personas, los que nos ayuden a servir las mesas, por así decirlo, en ese entonces, hablando en el contexto de la iglesia primitiva, los que reciban, mientras nosotros nos podamos dedicar al ministerio de la palabra, a la enseñanza. Pero bueno, también aquí los diáconos no está peleada con la enseñanza y con la predicación, y es por eso que tenemos aquí al diácono Mauricio. Okay, gracias. Saludos, explicando un poco, porque está medio raro ese nombre de diácono. Y bueno, también saludamos al apóstol Luis. Otro título medio raro, ¿verdad? Pero bueno. Bueno, gracias por estar aquí con nosotros. Muy contentos el día de hoy, ¿verdad, Pastor Mau? Sí, bastante. Muy contentos, muy bendecidos, muy edificados y expectantes de lo que viene en el mes de julio. Expectantes. Así es, exacto, 21 y 22. 21, 22 y 23 de julio. Ya el Pastor Mauricio estuvo ahí en comunicación con el apóstol, profeta Dávila, sí. Germán Dávila. Claro. Que ya está confirmadísimo. Más que confirmado, claro que sí. Confirmadísimo que el apóstol Germán Dávila estará con nosotros en el avivamiento, la consolidación. Estamos muy edificados, un hombre de Dios, de verdad que mucho que aprenderle, no solo ministerialmente en la revelación, sino también como ser humano, como persona. Y bueno, gracias, muy contentos de estar aquí en Dios Puede Hacerlo de Nuevo, tu tiempo llegó, y listos para compartir este tiempo con ustedes. Perfecto, gracias, apóstol. Y bueno, también tenemos la presencia, como ya lo saben, del equipo, miembro amado de este equipo, Dream Team. Muy serio él, muy directo, muy recio. No es cierto. El pastor Charlie, amigo mío, bienvenido. Hola, amigos. Yo considero amigos a todos los que estamos sentados en esta mesa. Y la verdad es que... Gracias, pastor. Gracias. La verdad es que sí, hablaban de títulos, ¿no? Pero la verdad es que el título no certifica que cumplamos bien con el oficio de, ¿no? Así como pastor, como apóstol y como diácono. Y yo quiero retomar algo que decías, Pastor Mau. Sí. El diácono, muchas veces no saben ni qué significa, ¿verdad? Pero podemos ver una figura de diácono, Esteban. Y Esteban, aparte de que la Biblia dice que estaba lleno de poder y lleno del Espíritu Santo, y no nada más servía, sino que también enseñaba y predicaba. Entonces, no por si escuchan una palabra ahí de diácono, no menosprecie. Y le vuelvo a decir, a veces hay pastores que ni su función lo saben hacer. Entonces, claro, nos da gusto estar aquí en esta noche para seguir con el tema de mentalidad de reino, y qué fuerte tema, la verdad. Y vamos a empezar, ¿qué les parece? Vamos a comenzar completamente. Entonces, mentalidad de reino, hemos estado hablando, comenzamos hablando acerca de definiendo qué es mentalidad, ¿no? La importancia de la mentalidad y que hay un cambio de mente, porque tu manera de pensar determinará tu manera de vivir. Eso también lo hemos visto, hemos hablado y hemos conocido acerca de qué es el reino, ¿sí? Porque a veces tienen con conceptos erróneos acerca de qué es el reino, creyendo que el reino se expresa con cosas materiales, y quien o mejor posicionado en términos financieros es una persona que expresa más el reino de Dios, lo cual es completamente no necesariamente correcto, ¿no? Entonces, simple y sencillamente el reino como tal en su definición es gobierno. El reino es gobierno, y el gobierno implica muchas cosas más que riquezas. Realmente el gobierno implica justicia, implica honestidad, implica administración. Y entonces, realmente una persona que
que vive en el reino y que desea expresar y tener una mentalidad de reino es una persona que tiene una mentalidad de gobierno, que ha aprendido a gobernarse. Y gobernarse no hablamos únicamente de resistirse a hacer lo malo, sino realmente hablamos de una persona que lleva una vida administrada, que es una persona honesta, que es una persona transparente, que no es corrupta, que no concede o no da concesiones con el pecado, no simple y sencillamente que es una persona íntegra. Esa es todas esas características, porque nos quejamos del gobierno muchas veces, ¿no? De que el gobierno es tal, que el gobierno bla, 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 bla. Pues lo que nosotros le reclamamos al gobierno, ¿sí? Es lo mismo que nosotros deberíamos estar expresando porque somos reyes, porque somos gobernantes. Eso es clave. Y bueno, Apóstol, bienvenido. ¿Qué onda? ¿Cómo anda? Bien. Escuchando tu introducción, Pastor Mau, como siempre, bien acertada, haciendo un recuento de todo lo que hemos visto en el transcurso de la semana. El reino es, bueno, yo creo que el reino es maravilloso cuando lo entendemos por la revelación del Espíritu Santo. Jesús tuvo que enfrentar una realidad que nosotros enfrentamos hoy en día, ¿no? Pero la batalla más grande que tuvo Jesús, yo creo que fue contra los religiosos de ese mundo, ¿no? Totalmente, sí. Que tal vez ellos esperaban, fue anunciado un rey. Sí. Y tal vez esperaban al rey que derrocara a Roma, que llegara en su carruaje, que llegara en un auto real, con vestimenta real y con un ejército poderosísimo para sacar a Roma de la ciudad. Que hiciera un golpe de Estado, ¿no? Que hiciera un golpe de Estado en contra del gobierno. Y cuando ven que el rey nace en un pesebre, que nace en un lugar que olía mal, nace en un lugar que a la vista de muchos es pobre, y lo primero que dicen, este es un mentiroso, este no sirve para nada. Yo creo que la batalla más grande que encontró Jesús fue contra los religiosos. Este tipo de espíritus crecen mediante reglas o doctrinas, ¿no? Sí. Se nos enseñó a vivir un estilo de vida diferente al que dejó Jesucristo. Y esos espíritus de religión endurecen el corazón de las personas. Lo endurecen de tal modo que no reciban la revelación del Padre en cuanto al evangelio del reino que Jesucristo vino a predicar. Sí. Entonces, esas personas, esos espíritus van a cegar la vida de las personas, van a cauterizar su mente, van a tomar su mente para que después la voluntad de ellos sea una voluntad equivocada. Pero nuestro ministerio, nuestra asignación en esta tierra, no de la iglesia de la ciudad, sino de la iglesia de Cristo, es que entre tanta gente, entre tanto religión, podamos manifestar el reino de Jesucristo en esta tierra. La confrontación hoy es igual que la que tuvo Jesús. No, porque decía el pastor Mao hace un momento, ¿no? La gente cree que el reino es dinero, cree que el reino es... No, el reino es poder de Dios, dice la Biblia. Dice la Biblia, Jesús iba por... Mateo 4 dice, y Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas y proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. ¡Oh, wow! Y toda dolencia en el pueblo. No voy a regañar al pastor Charlie, pero no vamos a decir nada. Sí, no, ¿por qué? No, nada. Luego decimos. Luego les contamos. Te cuento al final. Yo creo que, y es nuestro deseo, o no, pastores, que es nuestro deseo cambiar a la sociedad, que la sociedad pueda cambiar. Sí, claro. Que nuestra sociedad pueda cambiar. Lo mismo que enseñó Jesús. Entonces debemos de seguir su ejemplo. El método que Jesús usó fue enseñar los principios de Dios, los principios bíblicos, los principios del reino, y predicar el evangelio del reino a la sociedad. Tal vez usted se esté preguntando hoy en día, ¿por qué estoy diciendo, por qué nos están hablando de doctrina, de una enseñanza, de un estilo de vida? Dice la Biblia en Hebreos, pues aunque ya debiera ser maestros, otra vez tiene necesidad de que alguien nos enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios, y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Dice Hebreos 6:1. Por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, envanecemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento. Pastor Charlie, tú dijiste qué significa arrepentimiento, ¿te acuerdas? Un
Un cambio de mentalidad. Un cambio de mente, echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas y de la fe hacia Dios. Los principios son más importantes que una doctrina. Y no sé qué piensan ustedes, ¿no? Debido a que establecen a Cristo como el fundamento. El principio de la religión, si se le puede llamar religión cristiana, es Jesucristo, no una doctrina o una leyes escritas por algún hombre. ¿Qué piensan? Y es que usted estaba diciendo algo muy importante ahorita. Cuando Jesús se les presentó, Jesús no iba vestido como los sacerdotes, ¿no? Con las túnicas, con todo lo que llevaban los sacerdotes, sino él iba vestido muy sencillamente. Y muchas veces hoy en día igual. Empezamos a conceptuar a una persona en la forma que viste, en la forma que se peina o en la forma que camina. Y en realidad muchos también nos llevamos un chasco enorme acerca de que pretenden hablar del reino, pretenden expresar la vida de Cristo, pero su manera de hablar es muy diferente a su manera de actuar. Jesús hablaba y actuaba todo el lenguaje del reino y con su mentalidad de reino hacía que todos creyeran en él. Y hoy en día muchas veces nosotros podemos irnos con la finta de que una persona empieza a alardear de sí mismo y decir que es de reino o que es usado por Dios, pero a la mera hora en sus acciones, en sus actos, nos damos cuenta que no, y es todo lo contrario. Y vemos que a las personas las conocemos por sus frutos, ¿no? Sí. Aquí estaba, haciendo un recuento de lo que estaba viendo. Yo puedo encontrar aquí un versículo que estaba leyendo, Lucas 16:8. Sabemos la historia de un mayordomo que era que tenía un amo, era mayordomo de un señor que tenía mucho dinero, ¿no? Y él empezó a hacer negocios sucios. Empezó a decirle, el patrón, como que dice, lo cachó en los negocios sucios. En la jugada, y le empezó a decir, ¿cuánto tú le debes al? Porque él pensó en su futuro, dice, bueno, si yo me corro de aquí, pues nadie me va a recibir, no voy a tener amigos. Empezó a hacer business con los que le debían. Le dijo, ¿cuánto le debes? No, pues que 100, anótate 80. Entonces vamos a leer el contraste. Dice aquí, al saber esto, el patrón felicitó al empleado deshonesto por ser tan astuto. Y es que para entender sus propios negocios, la gente de este mundo es más astuta que los hijos de Dios. Entonces, la gente del mundo sabemos que se mueve a través de sus propios intereses, negocios, más que los hijos de Dios, ¿verdad? Y aquí astuto me encuentro que es la palabra, dice, un buen sentido de lo práctico, inteligencia aguda, es estar alerta, es penetrante o pensar más. Entonces aquí me llama la atención de que nosotros como hijos de Dios, aquí dice que los hijos de tinieblas son más astutos que la gente de los hijos de Dios. Si somos astutos, nosotros debemos emplearlo para ampliar el reino. Aquí nosotros nos las pasamos peleándonos unos con nosotros, qué denominación eres, que si en tu iglesia no saltan, si en tu iglesia no aplauden, en lugar de pensar en el futuro de nuestro ministerio, del reino. Aquí dice que Dios no nos salvó para llevarnos al cielo. Vamos al cielo porque somos salvos. Entonces muchas personas que dicen que nos dejan aquí, pasamos 40 años aquí, pero ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? Tenemos un propósito que es que nosotros pensemos, y eso lo vemos en Génesis 1:28, vimos que también que Dios nos dio la autoridad, el poder para sojuzgar toda criatura, ¿verdad? No estamos ejerciendo esa mentalidad que tiene Jesucristo, ¿verdad? Sí, y ese versículo es de esos pasajes interesantes, ¿no? Y fuertes, porque dice que los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. Y es muy cierto. Yo ahorita pensando mientras hablaba el día, cuando yo pensaba, y es cierto, lamentablemente a veces encontramos que mejor las personas, los que no son hijos de Dios, los que no son cristianos, por así decirlo, tienen una mentalidad de reino mucho más que los hijos de Dios, ¿sí? Porque el rey, como tal, la palabra reino no es una palabra cristiana, ¿no? O
sea, la palabra reino no es una palabra cristiana, de origen cristiano, ¿no? Cuando hablamos de una mentalidad de reino, y hablamos en esta semana, estamos hablando de una mentalidad de reino, estamos abreviando quizá el reino, porque estamos hablando de tenerle una mentalidad del reino de Dios. Pero es cierto eso, lo que dice. Entonces, lamentablemente a veces encasillamos o los hijos de Dios carecen de una mentalidad de reino, gubernamental, creativa, emprendedora quizás, y a final de cuentas se enfocan más en detalles tan absurdos como que si tú cantas, que si tú danzas, que si no, que si esto es pecado, que si, etcétera, 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 cuando realmente aquellos que no conocen de Dios son personas que a lo mejor se han mostrado más astutas, y a final de cuentas la iglesia de Cristo querramos criticar o no a los que aún no son conversos, pero a final de cuentas nos seguimos consumiendo lo que ellos astutamente han producido, y eso es triste quizá, digo, al final de cuentas son cosas necesarias, pero al final de cuentas la iglesia sigue consumiendo, y no está mal, ¿no? Digo, es parte de esto, pero la mayoría de los hombres exitosos pues no necesariamente son hombres que formen parte del reino de Dios, ¿no? Yo pienso que hoy en día nuestra sociedad está cansada de religión, hastiados de religión, ya que han comprobado que la religión no funciona y que no puede dar respuestas a las cuestiones, a los cuestionamientos, a los problemas que ellos tienen. No satisface tampoco la religión su interior, los anhelos de su alma. Entonces yo estoy seguro que las personas, más que religión, están buscando de verdad un cambio en su vida, ¿no? Y es difícil cambiar la cultura de una sociedad, es muy difícil, es difícil cambiarlo, y más cuando la religión es la base, ¿no? de esa cultura. Entonces, cuando la religión se ha convertido, atención en esto, cuando la religión se ha convertido en la piedra angular y no Jesucristo, hay un problema gravísimo, porque si vamos a nuestra Biblia, nos vamos a dar cuenta que Jesucristo, dice la Biblia que Él es la piedra angular, y está establecido sobre Jesucristo, Él es el fundamento de todo. Hoy es la iglesia de tal, la iglesia de tal, la iglesia de tal, y ninguno es la iglesia de Cristo. Cada vez que nos apartamos más de ese principio, del fundamento que es Cristo, nos hemos dado cuenta que la religión se ha dado de topes en la pared porque no tiene un fundamento sólido sobre el cual establecer su enseñanza. Y se establece bajo la enseñanza de un hombre, los pensamientos de un hombre, y como decía el diácono Mau, la iglesia ha vivido ahora en denominaciones y han robado el plan divino, se ha quitado el plan divino. Entonces es simple, tenemos que regresar al principio, al fundamento que Dios nos dejó, que es Jesucristo, que Él es la plomada por medio de la cual nosotros somos medidos. Jesucristo es la plomada por la cual a nosotros se nos mide. ¿Y se nos mide qué? Nuestro estilo de vida, nuestro pensamiento, nuestro vocabulario. Entonces, de ahí determina qué tanto queda de nosotros mismos. Si tu espíritu se conforma a los principios de Cristo, entonces el fruto de verdad que va a permanecer. Yo creo que el cuerpo de Cristo no enseñará otra cosa más que los principios de Jesucristo, y no los principios de un hombre o de una religión. Sí, es que en realidad así debe de ser, apóstol. En realidad todos los cristianos estamos y debemos estar comprometidos por enseñar ese fundamento. Lamentablemente hay unos que no lo hacen. Y como decía ahorita el pastor Mau, la gente exitosa a veces no es cristiana, pero podemos ver que ese tipo de personas son certeros en sus decisiones, son honestos, son responsables, son concisos y nunca se rinden. Entonces, ¿qué es lo que a veces le falta al cristiano? Que el cristiano es flojo, que a veces el cristiano es comodín, a veces el cristiano dice, pues nada más orando, Dios va a proveer, sin darte cuenta, tú cristiano, que tienes que levantarte temprano, trabajar, ser responsable, ser honesto, ser veraz, no decir mentiras y nunca rendirte. ¿Por qué? Porque si tú te rindes, entonces quiere decir que eres una persona mediocre, la verdad. Y entonces
Cristo, cuando estaba aquí en la tierra, dijo, a ver, arrepentíos, porque el reino de los cielos está aquí. ¿Y qué les dijo? A ver, cambien de mente, porque todo lo que han vivido está fuera, está mal, no sirve, es basura. Así que por eso les dijo a todos sus discípulos y hasta a los sacerdotes, a ver, arrepiéntanse, cambien de mente, porque el reino de los cielos está aquí. ¿Y quién es el reino de los cielos? Soy yo. Véanme a mí, cómo actúo, cómo soy, cómo sano, cómo perdono, cómo amo. Pero lamentablemente pocas personas han aprendido eso y prefieren, como decía el apóstol, doctrinas, pensamientos de hombre, mentalidad de mendigos, mentalidad de mediocres, mentalidad de flojos. Y la verdad es que Dios quiere, tal vez decía el pastor Mau, no hay como reino, no es como tal una palabra cristiana, pero sí es una palabra bíblica. Sino reino quiere decir que vivamos la vida de Cristo, que vivamos como Él. Así que tenemos que hacerlo así. Completamente de acuerdo. ¿Y sabes cuál también el problema, Pastor Charlie? ¿Cuál? Esto es fuerte. Y lo decías ahorita, pensaba en los hombres, seguía pensando en los hombres exitosos, ¿no? Y lamentablemente a veces los cristianos queremos las cosas rápido y sencillo, y sin fácil, ningún esfuerzo. Queremos que con una oración yo de pronto prospere de una manera abundante y gloriosa, ¿no? Pastor Mau, que reciban una palabra. Sí, quiero una palabra, ya con eso estoy realizado. Cuando realmente lo hemos dicho, una palabra es dirección hacia donde debes caminar y hacia donde debes esforzarte para lo que Dios y habló de ti tenga que manifestarse. Pero entonces encontramos que los cristianos queremos algo sencillo, queremos las cosas rápido. Es más, a veces actuamos como esas personas que hasta se sienten, no sé, astutas y se meten por el carril del Mexibus porque dicen, yo soy más listo, yo voy a llegar más rápido. O a lo mejor hay gente que está formada y llega el que se quiere meter hasta adelante. ¡Wow! ¡Qué listo! ¡Qué inteligente! ¿no? Los semáforos se van haciendo exactamente. O son los que para ellos es más fácil librarse de una multa de tránsito con una mordida, precisamente por esa mentalidad. Y eso lo podemos trasladar a la iglesia. Y son las personas que quieren las cosas rápidas y sencillas, que quieren el método más fácil para obtener lo que quieren, para obtener su beneficio. Y esa no es una mentalidad de reino. Esa es una mentalidad consumista, es una mentalidad de simplemente de alguien que quiere consumir pero no producir. Entonces la mentalidad de reino es aquella que tiene estrategias para producir, que entiende que si bien Dios ha hablado de él o de ella algo, dice, ok, perfecto, Señor, me has dado dirección, ahora me voy a esforzar, voy a caminar, voy a ser fiel en lo que me has encargado, sí, porque sé que así voy a expresar lo que tú me has prometido. Claro. Aquí me encuentro en Filipenses 2:5, dice, tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. Y yo me encuentro aquí que el mensaje del reino actualmente está pegando a los religiosos. Así como Jesús cuando llegó en su primera predicación, su primer anunció del reino. Entonces ahí le afectó a los religiosos de la época. Ahora en esta época se afecta a la gente religiosa. Mucha gente que está deteniendo el reino, quiere estar una vida con. Dice, si vamos a hacer iglesias nosotros, si vamos a tener unas iglesias que cumplan con los propósitos de Dios para esta generación, debemos cambiar la mentalidad. Mientras no cambiemos la mentalidad, no vamos a lograr nada. Y entonces aquí me encuentro que la intención de Dios desde el comienzo de todas las cosas es que vivamos en una esfera de dominio y no dominado, conquistando y no conquistado, poseyendo y no poseído, que estemos arriba y no abajo, que seamos prósperos y no necesitados, que seamos sanos y que no vivamos enfermos. Ese es reino. Que estemos bajo control y no controlados, porque estamos siendo controlados por el religiosismo. Los religiosos nos están deteniendo, y cuando les habla uno del reino empiezan a criticar. ¿Qué es eso del reino? ¿Por qué hablan de reino? ¿Se creen del reino? Entonces la religiosidad lo está deteniendo en el reino muchas veces a las personas. Así es, y bueno, es fuerte, ¿no? Y sí, muy claro, muy de acuerdo ya con todos los conceptos que has dado acerca de lo que es reino, estar arriba y no abajo, gobernar, y no ser gobernado. Eso es reino, sí. Y en ningún momento mencionábamos riqueza. Y no quiere decir ingobernable, ¿eh?
No quiere decir que eres ingobernable. Es que estamos bajo autoridad. Nosotros somos reyes, pero estamos bajo la autoridad del rey. El rey de los reyes. Así es, amén. Eso es clave, eso es importante. ¿Y las riquezas dónde quedan las riquezas? Pues se quedan por añadidura. Sí. Por eso lo dice la Biblia, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os señalan a Días. ¿Y cuáles son esas cosas? Es cuestión de regresarse unos versículos antes donde pregunta: ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Todas esas cosas. Todas esas cosas son a las que se refiere Todas cuando tú esas primeramente buscas el reino de Dios y su justicia. La comida, la bebida, la vestimenta y todos los bienes vienen por añadidura. Todas esas ¿Sabes qué? ¿Saben qué, pastores? Alguien que tiene la mentalidad de reino tiene la capacidad de administrar todas esas riquezas. claro. Y quien no las tiene, no por las eso tiene. no las recibe. Exactamente. La completamente. mentalidad de reino no es que te gastes todo para Exacto. comer. No Sí. es que te gastes todo para vestir. No, eso no es mentalidad de reino. Ese es un mal administrador. Así es. El rey administra Claro, los asuntos sabe. del reino. Administrado. Lo sabe, sí. Vámonos a un corte, pero regresamos. No te despegues de tu radio. Sigue con nosotros. Esto es Dios puede hacerlo de nuevo. Radio Vida Shalom. ¿Quién triunfó sobre la muerte? Nuestro Dios, grande y fuerte, Emmanuel, Dios con nosotros, nuestro Rey. ¿Quién creó todas las cosas? Perfección en todas sus obras. Solo Él es nuestra fuerza, nuestro Dios. Único Dios, poderoso, eres Señor. No hay otro, todo el honor entregamos al único Dios. Quien creó todas las cosas, perfección en todas sus obras. Solo Él es nuestra fuerza, nuestro Dios. Único Dios, poderoso, eres Señor. No hay otro, todo el honor entregamos al único Dios. Único Dios, poderoso, eres Señor, y no hay otro, todo el honor entregamos al único Dios. Santo y perfecto Dios, santo y magnífico, nadie es como tú, Señor. Santo y perfecto Dios, santo y magnífico, nadie es como tú, Señor. Único Dios, poderoso, eres Señor, y no hay otro, todo el honor entregamos al único Dios. Único Dios, poderoso, eres Señor, y no hay otro, todo el honor entregamos. Regresamos. Recuerda que Dios puede hacerlo de nuevo. Ya regresamos, aquí estamos en Dios puede hacerlo de nuevo, tu tiempo llegó. Gracias por seguir conectado con nosotros en este tema de reino. Hay tantas cosas, un tema bastante interesante, pero a lo mejor bastante polémico, porque viene a romper estructuras de lo que antes se creía, ¿no? Y de cómo es necesaria una renovación constante de nuestro entendimiento.
Y bueno, regresando, enviamos saludos antes de empezar. Ana Laura Becerra nos escribe: "Hola, buenas noches, amados ciudadanos del reino". ¿Qué hubo, Los citizens. Los citizens. Envío un saludo a todos en el estudio. Doy gracias a Dios por la revelación del Espíritu Santo en su ministerio de instruirnos a tener esa mentalidad de ser llamados hijos de Dios. Gracias, Ana Laura Becerra. Gracias, Ana Laura, saludos. David, el esposo de la doctora Ale, nos envía saludos de parte de nuestra familia. Gracias por darnos una luz en nuestra vida. Se nos ha complicado ir a las reuniones, pero pronto estaremos nuevamente por allá. Esperamos verlos pronto, David, Ale, los amamos Claro, mucho. ustedes ya son parte de la familia, Sí, cierto, así que de cierto. verdad que los extrañamos mucho, pero pronto regresarán. También son ciudadanos. Son ciudadanos, citizens. Citizens. Exacto. La profeta Margarita, hola, buenas noches, amado Dream Team. Ya estamos muy atentos a este interesante tema, con una gran expectativa. El diácono Mauricio hasta se paró bien. Se acomodó la corbata. Se paró derecho, sacó pecho y todo, ¿no? Dice, con una gran expectativa de lo que Dios va a hacer, a decir hoy, y les mandamos saludos. Saludos, gracias. Profeta. A la profeta. Quedando bien. A ver, que lo haga. Vamos por Saludos. Sí. Un saludo para la profeta Margarita que me está escuchando en este momento. Eso es todo. Luisa Morano, saludos a todos, bendiciones, un placer escucharlos. Luisito, un abrazo, bendiciones. Saludo, Luisito. Dali Herrera también me mandó un mensaje de voz, ella me mandó un mensaje, me dice... Que se escuche. No se puede escuchar, no. Tendría que censurar algunas partes. Ay, Dios mío. No, hay información sensible ahí, pero me dice Información sensible. saludos, dice saludos a todos, me dice, yo soy exitosa, soy cristiana, soy exitosa y no soy mediocre, dice, y le digo, muy Sí, bien. ¿no? Así debemos ser los Lo está cristianos, ¿no? declarando. Exacto. Los cristianos debemos ser exitosos, vivir un estilo de vida diferente, Claro. sin mediocridad. Así es. Completamente, con legalidad. El éxito es para los cristianos. Y eso Amén. es mentalidad de reino, declarar y profetizar lo que Hacer las lo que cosas se va a hacer. correctamente. Las personas más ¿no? exitosas deberíamos ser los cristianos. Sí, Claro. así debería de ser. Pero no, se enseña que no. Se enseña que Sí, es que la fama es mala. Completamente Los religiosos han legal, dicho, ¿no? no, Aceptar. la religión no es. O sea, ahorita estaba pensando, un cristiano te ve la mentalidad de reino aún hasta cuando vas a comprar algo. No, mentalidad de reino es aceptar y tú dices, Señor, yo voy a comprar algo y me van a dar el precio justo, ¿no? Y no voy a cuestionar porque yo sé que tú estás poniendo lo mejor. ¿Cuánto es lo menos? Exacto, a eso voy. Eso Y para no, mí, güerito, eso no es una persona de reino, no. ¿Cuánto es lo menos? O sea, David lo dijo, no he de dar algo que no me cueste. claro. Y pagaré el justo precio por esa tierra. Exacto. Porque es templo para mi Dios. Y a veces tú te topas, me he topado con a veces que pregunto y que tengo que comprar algo y me dicen, no, pues tanto. Y digo, caray, está un poco caro. Pero bueno, y le digo, Señor, si es el precio justo, sea o no el precio justo, yo lo voy a pagar. Y si no es justo, pues ya se lo tomarás en cuenta esa persona. Así que, así es. Y yo estaba aprendiendo algo que Dios me ha hablado. Sí. Si queremos justicia, primeramente hay que ser justos. Exactamente. ¿Sí? Y estaba viendo lo que decía, ¿no? Si somos prósperos, la gente de reino, la mentalidad de reino es lo que nos hace falta y nos ha detenido, porque muchas personas dicen, es que yo soy un siervo inútil. Ahí yo conocí a un hermano que Claro. decía, aquí está tu siervo inútil. ¿Cómo que siervo inútil? Y aún nos siguen diciendo siervo, no. Bueno, entonces tu nombre es inútil, ¿no? Porque ser inútil, ven para acá. Pues sí, a lo Sí, mejor. sí. Entonces de eso es lo que debemos cambiar, porque yo estaba escuchando que no podemos tener muchos estudios, pero tenemos una mente diferente, una mente de reino. Podemos tener más sabiduría que una persona que esté bien preparada, o sea, Exactamente. porque es lo espiritual lo que estamos Claro, aplicando. de acuerdo, Sí, de acuerdo. exacto. Y la justicia es un atributo de un rey. Amén. Sí, totalmente. Es un atributo de un rey. A lo que dijo ahorita el diácono Mau, aquel o aquellas personas que dicen eso, pues ya comienza a ser útil, por favor, Sí, te lo pido. Claro, sí, claro, porque Dios En no- el reino no hay nada inútil. Dios no Exacto. crea inútiles, Nada estéril. exactamente. Y lo último estéril que encontramos, que Jesús se topó con la higuera, La maldijo. la maldijo. Y le Así dijo, que nunca nadie más coma de ti fruto. cuidado que tú andes declarando cosas que no son, porque en una de esas... Y bueno, Daniela Laguna nos escribe, nos dice, ella pide oración por que si podremos orar por ella. Se siente un poco triste dado que tuvo una decepción amorosa. Daniela, Daniela Laguna. oramos por ti, Daniela, oramos por ti. Si deseas, terminando el programa, podemos comunicarnos contigo y orar por ti.
en privado, orar por ti por el teléfono. Dios tiene planes perfectos, nunca se equivoca. Por favor, entendamos esto, Dios nunca se equivoca, solamente hay que ver las cosas fríamente y verás que Dios tiene un buen plan para su vida. Claro, Daniela. completamente. Y tú eres una hija de Dios, y si entiendes que estás bajo la voluntad de Dios, debes entender y creer que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. O a veces que Dios quita personas porque no están dentro del propósito de Dios. Claro, en el plan de Dios. Y no te mira, una pareja te tiene que no ayudar, tiene que ser tu complemento para cumplir el propósito eterno en esta tierra. Exacto. Si esa persona no estaba dentro del plan de Dios, Dios va a quitar a quien tenga que quitar, lo que tenga que quitar, pero tú tienes que cumplir el propósito eterno. Ahora pídele a Dios que te revele cuál es el propósito para tu vida. Amén. Y verás que Dios te va a traer la paz que necesitas. Y lo que decía el pastor Chaule, muchas veces nosotros queremos que se hagan las cosas como nosotros quisiéramos que fueran, pero no, las cosas se hacen conforme a la voluntad de Dios. Amén. Entonces sabemos que Dios tiene preparado a la mejor pareja. Claro. Tiene que ser. Claro, así es. Y sí, hay veces que perdiendo se gana. Exactamente. Ten en cuenta eso, Daniela, por favor. Hay ocasiones que perdiendo también se gana, y se gana mucho. Sí, alguien que tiene mentalidad de reino, vuelvo a otro punto, otro concepto, es quien acepta la voluntad de Dios, sin replicar, sin reprochar, y se sujeta a la voluntad de Dios. La voluntad del rey. Exactamente. Claro, Del la rey voluntad de los del reyes. rey. Exactamente. Ah, muy cierto. Una mentalidad de reino es alguien que acepta la autoridad y la soberanía. Ah, Claro. eso es bonito, Rey la soberanía de del rey. reyes. La soberanía incluye que él hace lo que él quiere, lo que él le place, porque él todo lo que él hace es justo, todo lo que él Porque- hace es bueno. Porque nos conviene. Tal vez hoy ella lo vea con dolor, con tristeza. Sí. Pero mañana puedes darte cuenta que el plan de Dios siempre es perfecto. Amén. Y hoy que alguien nos decía, siempre los pensamientos de Dios son más grandes que los nuestros, sus planes son perfectos, los nuestros pueden fracasar o fallar, pero los de Dios nunca fallan. Jamás. Amén, Nunca. amén. Jamás. Y a veces que Dios nos tiene que arrancar. Acuérdense de esta palabra. Sí, sí. Dios nos tiene que arrancar lo que más queremos, o nos tiene que arrancar de algún lugar. Y tal vez puede decir Dios, es la única manera en que yo te iba a sacar de ahí. Claro. Y lo tengo que hacer. Aunque te duela, te voy a arrancar. Porque el plan es de Dios. Y tú eres plantío de Jehová, Daniela. Plantío de Dios. Y Dios te va a plantar y te va a poner a las personas correctas a tu lado. Así es, de acuerdo. Bueno, pues oramos por ti, Daniela, te enviamos un saludo. Elizabeth Cerón también dice, ya los estamos escuchando, les pido de sus oraciones por una prima que la acaban de operar y ha estado delicada. Le dijeron que tiene un quiste en su riñón. Cancelamos ese dictamen Cancelamos médico en el nombre de del Jesús. Señor. Y anoche estuve platicando con Eli por las redes sociales y tiene un familiar, un conocido en Estados Unidos que estaba pasando un momento difícil. No sé si nos está escuchando su familiar. Eli le mandó el link para que nos escuchara hoy, pero si nos está escuchando, le mandamos un abrazo, un saludo y confía en Dios. Todo Dios tiene bajo control. Y lo único que puede hacer el diablo es quitarnos la paz, intentar quitarnos la paz. Intentar. Más no puede. Y ayer estuvimos orando por esta persona que está en Estados Unidos, y sé que Dios nos dio victoria y más victoria, y él va a poder disfrutar de la paz de Dios en su casa. Sí, así es. Eli, mándale el link a tu familiar, a tu conocido, y que nos pueda escuchar, por favor, y verás Así que Dios es. puede hacerlo de nuevo. Dios lo hará de nuevo. Así que, bueno, el reino es el centro y el propósito de nuestra existencia. ¿Por qué? Porque el reino es gobierno. Fuimos creados para gobernar, de tal manera que Jesús vino a morir para recuperar el reino que Cierto. se había perdido. Entonces él dice Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre, es decir, Jesús, él vino a buscar y a salvar, escúchalo bien, y lo hemos dicho muchas veces, lo que se había perdido. No a quién, Exacto. lo que. Se había perdido, y lo que se había perdido era el gobierno, el reino se había perdido, y él vino a buscarlo, a salvarlo, a restaurarlo, y ahora nos los entrega, y por eso decimos que el reino es el centro y el propósito de nuestra existencia. Así es. Cuando Jesús enseñó, miren, para que pueda, si usted quiere saber más del reino, le aconsejo que lea capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Léalo.
Se va a encontrar con el estilo de vida que Dios quiere para nosotros. Mateo 5, 6 y 7. Después de que Jesús enseña los principios, les decía a los pastores en el corte, después de que Jesús enseña los principios del reino de Dios, se manifiestan unas poderosísimas demostraciones del reino en forma de milagros. Entonces, una manifestación del reino es cuando hay milagros en la vida de las personas. Y la sociedad, miren qué maravilloso, ¿no? Ay, Dios mío, qué maravilloso, porque la sociedad comienza a observar los milagros, las sanidades que Jesús hace, y esos milagros y esas sanidades comienzan a transformar la vida de la gente. Comienza a haber vidas transformadas. Las experiencias produjeron una realidad en los creyentes transformados, quienes a su vez convirtieron a otros, les predicaban, les anunciaban, y al ver los milagros la gente comenzó a llegar a los pies de Cristo. Entonces la transformación ocurre no solo porque se predique la palabra, sino por el poder del Espíritu Santo entrando en nuestro cuerpo, en nuestra vida, y produciendo una nueva realidad. Dice Marcos, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Arrepentíos qué? Cambien de mente. Cambien de mente. Y crean en el Evangelio. El reino de Dios había venido en la carne, y la única manera de entrar era a través de Él, a través de Jesucristo, arrepintiéndose de la mente de pecado que había estado en el creyente. Había gente religiosa creyendo mentiras y viviendo, entonces tenía que venir a vivir la verdad de Jesucristo. Ok, aquí me encuentro, yo quiero dejar claro esta cuestión de mentalidad de reino. Me encuentro en Deuteronomio 28:13, dice: para que los guardes y cumplas. Muchas personas quizás no están dentro con esa mentalidad de reino porque no guardan los mandamientos. Nosotros somos un producto directo de lo que pensamos. Estamos donde estamos no por culpa del diablo, sino por lo que tenemos en nuestra mente. Sí, claro, entonces, aquí nosotros podemos ver, O por lo que nos metieron en o lo que nos metieron la religión. Entonces aquí viene a romper paradigma de que nosotros somos autoridad, debemos tener esa mentalidad. Debemos de tomar ese poder que Dios nos ha dado. Yo les puedo comentar ahora en vacaciones. Estos días que salimos, no fue para irme a la playa, no vengo quemado, ¿verdad? Pero fuimos a algo, una misión del reino, porque ya basta de que el enemigo se esté ensayando con gente que no conoce de la palabra. Y me da coraje, a mí me da coraje, y tomamos esa autoridad, fuimos y hicimos lo que teníamos que hacer, y Satanás no va a estar amedrentándonos con nuestros familiares, metiendo temor. No, es tiempo de cortar, porque él es un derrotado y nosotros tenemos la mente de Cristo. Cristo no le dije a los demonios, él no dialogaba, no me decías fuera y cállate, nada más le decía. Entonces debemos de tomar esa mentalidad, porque muchas personas están afuera sufriendo, están sufriendo con apariciones, que ven algo. Eso es espiritual. Si tenemos esa mentalidad, nosotros vamos a ir y vamos a dar solución a esa cuestión. Alguien les tiene que hablar a esa gente para que entiendan. Alguien tiene que hacer eso. Pero que tomemos dice el apóstol Basilio Patiño en uno de sus libros habla, y a eso le llama que hay cristianos que en lugar de tener mentalidad de dominio, tienen mentalidad de demonio, porque son aquellos que ven demonios en todos lados y que culpan que toda la desgracia por la cual estén pasando es culpa del diablo. Sí, ¿no? Y todo lo que me pasa tengo que reprender al diablo porque es el diablo quien está obrando. Cuando realmente muchas veces el resultado de lo que estás viviendo es por tu ineficiencia como gobernante en lo que Dios te ha delegado, por tu ineficiencia como administrador, por tu ineficiencia como rey para tomar el control de lo que Dios te ha delegado. Es por eso que a veces
realmente vienen los problemas, no por obra del diablo, sino por la ineficiencia de las personas que han recibido o un liderazgo o algo para administrar. No lo administran correctamente, se les sale de las manos, caen en algún problema. ¿Y de quién es la culpa? Del diablo. No, lamentablemente es de las personas que no tienen esa mentalidad gubernamental. Uno vive de acuerdo a lo que piensa. Y hay que tener discernimiento también de la cuestión que está pasando. Claro, o sea, a veces sí es cierto, a veces es verdad que el diablo se opone, pero no todo lo que ocurre es el diablo. Por eso hay que tener un discernimiento, porque, por ejemplo, ¿qué les comento? Un hijo que le dice a su mamá, cuando su mamá le dice, mira lo de las cosas de Dios, no me estés hablando de eso. Y casi claro. Y principalmente si el niño a lo mejor jamás ha recibido y ha nacido de nuevo, es un hecho que hay algo ahí que y yo le decía a esta controlando. persona, la lucha no es contra carne ni sangre. No estás hablando con la persona, es algo diferente. Yo les decía, a ver. Sí, en la batalla sí es cierto eso. Pero si estos adultos no han entendido en realidad qué es el reino, ¿cómo le va a exigir al niño? No tengas miedo, no seas chillón. Claro, entonces precisamente esa fue parte de esa misión, de esa asignación. Excelente. Y es la misma misión que tú tienes. Escucha, tú que me estás escuchando, tienes esa visión, esa asignación. Si tú has entendido que en Cristo tú eres más que vencedor, que tú eres un rey, que la palabra que tú hablas tiene poder, porque es como si el mismo Rey de Reyes hablara a través de ti. Ahora tienes una responsabilidad. Entender el reino pone una responsabilidad en nuestra vida. Entender el reino pone un peso sobre nuestra vida para gobernar. Sí, tú que me escuchas, radio escucha, cada mentalidad es una cultura. Y la cultura que tú tienes es la que tú misma aceptaste. Decía el apóstol, alguien nos metieron, pero tú la aceptaste. Tú escuchaste hablar y tú aceptaste esos conceptos. Y yo hoy te exhorto a que sí, escuches todo, pero todo lo tienes que pedir revelación al Padre, al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que seas instruido y seas dirigido por Dios, y mediante los pastores o el apóstol que se te puso como líder, como autoridad en tu casa, tienes que alinearte. ¿Por qué? Porque una mentalidad de reino siempre va a remar en contra de la corriente de la visión. Siempre va a tratar de detener todo el avance. A quien ya tiene una mentalidad de reino, una mentalidad de Cristo, se va a sumar, no va a restar. Entonces, tú que me estás escuchando, mejor acércate, ora, ayuna, porque el mismo Jesús decía, esta generación no va a salir si no es con ayuno y oración. Entonces, no has entendido en realidad cuál es lo que quiere Cristo para su iglesia, una iglesia original, una iglesia de reino. O sea, en verdad, te hablo a ti, iglesia, debes de entender ya. El mensaje del reino no tiene nada que ver con una doctrina, con un credo o con cualquier otra cosa similar. Solo creer en Cristo, creer en su carácter, amén, en su naturaleza y en sus principios. Jesús, Cristo, es el reino. Los principios que tú muestras confirman el reino al que tú perteneces. Nada más. Y existe un reino en este mundo que también tiene principios y tiene un rey. Y su nombre es muy pequeño en cuanto a propósito, y su nombre es Satanás. Hoy en día, igual que en el Edén, Satanás utiliza las mismas estrategias para engañar a la gente, lo que decíamos hace un momento. Sí. Las mismas estrategias. El objetivo del diablo es mantener el velo sobre los ojos del ser humano, mantenerlo en oscuridad. Y mientras más opere el ser humano en oscuridad, más fácil será para el diablo usar la ilusión, lo que dice hace rato el pastor Mauricio, la ilusión y el temor para controlar el alma de la gente. La mente, cuya alma está en oscuridad, no puede darse cuenta de la existencia de otro reino o de otro sistema de creencias. Por eso todo parece igual. Sí. Y por eso dice la gente, todas las religiones llevan a Dios. Porque las personas están viviendo en oscuridad y no saben que hay otro reino. Y el reino al que pertenecemos, que es el reino del Dios
del Rey de los Reyes. Por eso es que nuestro objetivo en esta semana, en Dios puede hacerlo de nuevo, nuestra asignación es que el velo caiga de tus ojos, que dejes de vivir en tinieblas y que vivas la vida de Cristo, que manifiestes los principios de Cristo, no los principios de una religión, no los principios de una doctrina, no los principios de un hombre, los principios que Jesucristo dejó cuando vivió en esta tierra. Estamos cansados, hastiados, la sociedad de religión, las iglesias estamos hastiadas de religión, de principios de hombre, manual de esto, manual de aquello, principios de hombre, y dejamos los principios de Cristo. Al fundamento, la piedra angular, Jesucristo, la hemos puesto a un lado. Es el momento de volver al diseño original, al diseño que Dios dejó para su iglesia. Así es, vaya, ya creo que ya con esta conclusión, hasta el apóstol sacó todo a su mecha, completamente de acuerdo, apóstol, con usted. Y bueno, ya casi estamos cerrando el programa. Le damos un saludo a la hermana Ana Olivia, se dice que nos está escuchando, y oramos por su rodilla, hermana, completamente declarando esa restauración. Es un hecho, Dios lo ha hecho de nuevo en su vida y usted está sana. Así es, hermana Ana Olivia. Saludos a usted, a su esposo, a las niñas. Un gran abrazo, y Dios lo hizo de nuevo, ya, lo creemos. Amén, así es. Un último comentario, un minuto, Pastor Charlie, diácono. Bueno, aquí también es muy importante que, por ejemplo, lo que le habla el apóstol, ¿no? De que no hagamos, el diablo siempre va a estar maquinando cosas, ¿eh? Aunque es un derrotado, siempre está tratando. Entonces, incluso hemos recibido, él se alimenta del temor, ¿sí? De las personas. Entonces, los medios, las redes han sido utilizadas para infundir ese temor a las personas. Hemos recibido mensajes que dicen, no, pues este vehículo se le vio robando niños, y entonces todo el mundo no atemorizado. Una vez dijeron que en una escuela estaban robando, que había unos robaniños, chicos, bueno, y entonces mucha gente hasta fueron por sus hijos, no, voy por mis hijos porque, y aún cristianos, no, voy por mis hijos porque puede pasar. Entonces, ¿en quién estamos confiando? En la mentalidad, ¿dónde está? Entonces es lo que debemos Sí, hacer. de acuerdo, Pastor Charlie. Sí, mentalidad del reino, acepta la voluntad de Dios y no es una persona insatisfecha. Insatisfacción, recuerden, no es conformismo, y no se confunda con codicia, sino que estar satisfecho es estar sobrio a lo que es tu llamado en Dios. Amén. Los hombres de Dios debemos estar satisfechos, no quiero decir conformes, cómodos, sino satisfechos de lo que tenemos, de lo que somos en Cristo, y nunca ambicionar algo que no sea del reino. Así es, completamente. Un saludo para los pastores de la iglesia de la ciudad, para el liderazgo, Sí, gente con un una saludo. mentalidad distinta. Así es. Así es, Pastores amén. con una mentalidad diferente. Totalmente. Que Dios usa en sanidad, que Dios usa en milagros, Amén. que Dios usa en palabra profética. Hoy yo les decía, muchachos, estoy de verdad satisfecho hasta hoy de lo que Dios ha hecho en los pastores, en el liderazgo, y sé que solo es el comienzo y que viene lo mejor de Dios para la iglesia de la ciudad. Así es. Y bueno, Ivonne Rodríguez también, saludos, pastor, y les pido oración y felicitaciones para mi mamá Carmen Argüello, es su cumpleaños. Saludos. Que Dios la llene de Queremos bendiciones. pastel. Carmen es una radioescucha fan número 1 de este Diario programa. está con nosotros. Así que le damos un saludo, seguramente nos está escuchando. Felicidades, Carmen. De verdad oramos por tu vida y declarando todavía más años en plenitud de salud para que puedas ver el propósito de Dios cumplido en tu vida y en la de tus generaciones. Así es. Bendiciones, Carmen, y añadiduras de Dios manifestadas Así en su es. vida, en la de sus hijas y todas sus generaciones. Que mañana es su cumpleaños, entonces mañana la felicitamos también. Mañana la felicitamos nuevamente a Carmen, a Ivonne, a Luis, a toda la familia Rodríguez. Un Toda gran la abrazo. familia. Saludos y nos vamos por el día de hoy, pero regresamos mañana. No olvides sintonizarnos, ya lo sabes, en punto de las 8 de la noche. Carmen Argüello, les pido por favor si oran por mí, por mi princesita Wendy, ya pronto van a ser mi bebé. Oramos por Wendy también. Saludos por y esa reina, que güey. todo se acomoda y que nace sana, completamente Es una sana, en reina. el nombre de Jesucristo. Bebé dentro del propósito. Así es, así Muy bien, es. muy bien. Dios. Quiero mandar un saludo a Ami Fragelli, que nos escucha en Santiago del Estero, en Argentina. Un saludo para
una conocida, ya tiene más de 10 años que la conozco y bendiciones para su vida. Saludos hasta Argentina. Saludos hasta Argentina. Perfecto. Bueno, ya, vámonos. Pero regresamos mañana en punto de las 8 de la noche. Dios puede hacerlo de nuevo. Tu tiempo llegó. Buenas noches y hasta luego. Deseamos que esta palabra tenga un impacto en tu vida. Escúchanos todos los lunes, martes, jueves y viernes en punto de las 8 p.m. Y recuerda que Dios puede hacerlo de nuevo. Tu tiempo llegó.